mi edad, pues nací en 1948 del siglo pasado. Se dice fácil, pero 2024 más 52 años, pues da la friolera de 76 casi. En agosto cumplo 76 años. Pues desgraciadamente no hay quien me pique las costillas para obligarme a hablar un poco más rápido y ser más fluido a los oídos y a los ojos de los eh, auditores, porque a mucha gente les enfada el que las personas hablen pausadamente, pero sí, pausadamente se dicen muchas incoherencias, muchas cosas que no deben decirse. Imagínense hablando con una verboria tan fluida y casi sin pensar las cosas, pues evidentemente que se cae en una situación más comprometedora y más criticable, porque pues el que nada expone, pues nada pierde, pero el que se expone mediante algún comunicado de tipo video, como se estila en la actualidad, con todos los medios de comunicación de las redes sociales que permiten pues que muchas gentes tengan acceso a un micrófono y a una cámara de video. Pues qué bueno, porque en el siglo pasado todavía era bien difícil que la gente tuviera acceso a un micrófono y todo lo que se decía por radio, televisión y cine, pues era un principio de autoridad y la gente pues prácticamente no se molestaba mucho en cuestionar la veracidad del comunicado que estaban emitiendo. Eh, pero pues bueno, nadie nos obliga ni estamos obligados a nada, al menos que nos compraran un video y que el que quiera oírlo a su gusto, pues que lo adapte a sus circunstancias, porque esto se puede hacer. Yo puedo hacer un video pausadamente y luego transcribirlo y volverlo a hacer video en una velocidad ya con una lectura de un texto tipo prompter o algo así que vaya indicando lo que se está leyendo, pero en una forma más ágil, más veloz y a los oídos y que agrade a los oídos del auditorio y de los televidentes o televidentes, porque todos los programas para grabar videos pues se asemejan a, a una cámara de televisión. De hecho se le llama videollamadas o las redes sociales con las videollamadas y con la captura de videos, pues desplazó rápidamente a la televisión. Y según estadísticas de gentes que manejan mucho la comunicación, les preguntan a los jóvenes quién ve televisión y parece que es nula o casi nula quien levante la mano y diga yo veo televisión. O sea, la gente ya no ve la televisión, mucho menos radio, que pues mucho menos radio que no ven imagen. Eh, porque ver imagen y escuchar la voz pues es el gran progreso de hace 150 años. La transmisión y la captura de videos, aunque era videos
prácticamente mudos, allá 1920, 1900 y tantos, 25, 30, ya se hicieron los videos con sonido. Pero antes los videos se hacían únicamente con video sin tipo mudo, y se amenizaban con pianolas o con bandas de música, o sabrá Dios con, con, con que amenizaban de sonido los videos que eran de por sí mudos. De hecho, de hecho cambió la el modo de comunicar del cine mudo al cine parlante, al cine con sonido. Y, y cambió mucho, e incluso muchos perdieron sus trabajos porque al hacerles pruebas de sonido, de voz, eh, se dieron cuenta que esos artistas que eran estrellas de primera línea en el cine mudo no pudieron superar la barrera de la voz, del sonido, porque sus voces eran muy estridentes, o de plano hablaban o cantaban con una forma muy desagradable, y muchos tuvieron que abandonar el cine porque pues sus cualidades sonoras no daban para meterse a grabar cosas o videos o películas con sonido. Pues bueno, como digo, pues no estoy obligado a eso, a hacer las cosas con más calidad, porque pues prácticamente es un regalo para el público, y pues el que los quiere ver los videos con sonido pues los ve, y el que no los quiere ver pues no los ve. Pero pues yo no estoy obligado a nada, porque pues es, como digo, es prácticamente una actividad que realizo de forma gratuita y que a lo mejor a alguien le puede servir. Pero pues ahorita todos mis videos han sido tipo borrador, con la intención de que en el futuro conservando el dicho, conservando lo dicho, se, se hagan videos de mayor calidad con el mismo contenido uh, con el mismo contenido uh, pero como digo, pues todos son videos que se hacen con la intención de que el público se entere de cómo somos, y son videos de tipo borrador que son modificables, porque hay algunos que sí carecen de muy buen sonido, como sería nuestra intención de hacerlo, pero pues que, como digo, pues tampoco estamos obligados a ello. Y son videos de tipo borrador que si algún día yo mismo tengo vida y salud, pues los puedo perfeccionar sin cambiar el contenido, porque el contenido es lo que vale. Ni el video vale, porque no vale. Lo que vale es el contenido y lo que en ese momento se haya dicho, que pasa a ser un momento histórico con la historicidad propia del valor que le quiera dar la gente, porque la historia, por más que uno quiera hacerla apodíctica, es decir, de acuerdo con una verdad objetiva, siempre surgen circunstancias
que no que los datos históricos no son apodícticos, ni para el futuro, mucho menos para, mucho menos para el pasado. Se puede, se puede hablar del pasado y se puede hablar del futuro, pero las afirmaciones no son apodícticas. Incluso hay una tesis de teoría del conocimiento, de gnoseología, que habla de que el dato histórico no tiene muchas probabilidades de ser cierto, pero no es absolutamente apodíctico. Y en eso pues eso es la ciencia que se capta con órganos relativos, con órganos no perfectos, que se capta con la no con la perfección de un ente divino que todo lo ve omnisciente y todo lo sabe, sino que se capta con los cinco sentidos que son que son apenas fuente mínima de verdad, porque por ejemplo, en el sentido de la vista, no es lo mismo que alguien que tiene vista normal a alguien que tiene vista daltónica. Su percepción del color pues va a diferir, y aparentemente eso, en teoría del conocimiento, es observable, y así de los demás sentidos, y de sentidos que incluso desconocemos, no solo los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, oído, vienen otros sentidos, el sentido kinestético, el sentido o sentidos más que no se han descubierto todavía, porque el hombre y su conocer se están perfeccionando, y lo que hoy en un tiempo, o lo que en un tiempo fue, ya no es, por la base filosófica que le da Heráclito, que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río está cambiando a cada instante, ya no es el mismo río, ni el agua que corre, ni las arenas que se mueven, ni el sol que lo iluminó a una determinada hora, ni la noche que le da otra tonalidad a las aguas. Bueno, los sentidos del hombre, no se cuestionaban mucho en la antigüedad. En la filosofía presocrática no se cuestionaban mucho los sentidos. Decían vista, olfato, oído, gusto y tacto. Pues nadie dudaba de hecho. Y quien no creía, por ejemplo, en algún tipo de verdad, y decían que el tacto era muy relativo, que no existía o algo así, decían pues no hay borracho que coma al hombre porque le daña su tacto. Y el sentido del tacto era una fuente de verdad casi incuestionable. Pero con el transcurso de los años, con el transcurso del tiempo, todos los datos de los sentidos se pueden cuestionar por diversas anomalías, tanto en el objeto como en el sujeto que los percibe. Y de hecho, pues como digo,
los sentidos no se cuestionaban mucho hasta que empieza a aparecer, la edad moderna, que el mismo Descartes, de los primeros modernistas del 1600, para Descartes era necesario tener un criterio de verdad que nos impidiera dudar de la existencia, de una existencia determinada, para de ahí partir a, a tener certidumbre y tener un criterio de verdad indubitable. Ese era el propósito de Descartes. Y él pudo llegar a eso porque, además de un gran filósofo, fue un gran matemático. Y, y las matemáticas y la trigonometría y la geometría, pues tienen axiomas que no cambian en sus circunstancias. Como por ejemplo, la suma del cuadrado de los catéticos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si se pone uno a buscarle trabas a ese axioma, a esa verdad irrefutable, pues simple y sencillamente estará uno buscando por donde no se puede, porque los axiomas matemáticos, todo es mayor que eso, o lógicos, pues son áreas del conocimiento que hay que tomar en cuenta cuando se quiere o cuando se tiene la intención de buscar el criterio de verdad más objetivo, más real, más verdadero que pueda existir. Los criterios de verdad, pues en la antigüedad no se cuestionaban mucho, como digo, y simple y sencillamente, pues la gente, como no se ocupaba mucho de que si las cosas fueran verdaderas, ellos tenían, en la antigüedad se tenía una certeza: o eras el rey y tú eras su siervo o su esclavo, y ese era el criterio de verdad. Desde el tiempo de los griegos, desde el tiempo de los egipcios, desde el tiempo de los romanos. Ese es el criterio de verdad, el criterio de verdad de la jerarquía de una autoridad que te daba certeza. Si hacías lo que él te decía, estabas en un criterio de verdad cierto. Aunque pues con el tiempo se fue descubriendo que ese criterio de verdad pues entraba en duda. Se creía que los reyes eran de origen divino, y que si existía el rey o el monarca era porque era por voluntad de Dios. Y así vivieron desde la antigüedad, Egipto, Grecia, Roma y el medievo. La autoridad o el rey era de origen divino, y alégale. Incluso cuando llegaron los europeos a América, pues los nativos de América pensaban que los europeos eran de origen divino. Y yo lo que me cuestiono es, a lo mejor me cuestiono mal, pero los nativos tenían a sus reyes que prácticamente eran de origen divino. En el Imperio Azteca, en el Imperio Azteca, nadie podía ver a los ojos al emperador Moctezuma. Siempre agachaban la cabeza porque era una falta terrible. Y llegaron los españoles con la diferencia que comportaba entre el idioma y la presencia física y todo, que dijeron, y la superstición también, de que en el transcurso de la historia los grupos étnicos siempre van dudando, de que el hombre
eh, sea solo en el mundo, su etnia sea la única presencia en el mundo y se crean dioses y se crean seres supernaturales y esos le dan una explicación. Y la superstición de los aztecas era que algún día vendría Coatzalcóatl, que era el hombre blanco y barbado, y que pues de eso se sirvieron los españoles. Dijeron, aquí caímos en blandito, y pues si ellos dicen que somos dioses, ¿quiénes somos nosotros para negarnos? Y pues los españoles tenían razón, porque los nativos americanos pues no habían visto ningún ser de esas características, blancos, barbados, rubios, de ojos azules. Y dijeron, acá, pues estos son distintos. Además traen esos caballotes de cuatro, esos animalotes, esos venadotes de cuatro patas que corren como venados. Y traen unas cerbatanas que avientan fuego. Y pues la diferencia de culturas. La diferencia de culturas hizo que la parte más débil tuviera que, no sin luchar, pero tuvo que someterse a la, a la presencia del extranjero que llegaba. Y el extranjero que llegaba, pues como toda gente antigua, porque pues Europa fácil tiene presencia en el Mediterráneo de hace 10.000 años o más. Y esa edad, ese tiempo hace que el ser humano de esa región pues, agarra muchas mañas y dice, pues si ellos creen que somos dioses, pues somos dioses. Y si Europa ya estaba tan acostumbrada a la guerra que cuando llegó Hernán Cortés al altiplano de México, digo, pues con los soldados que traemos y está de la fregada. Ciertamente que los aztecas creen que nosotros somos dioses, pero en realidad pues no somos más que seres güeros de ojos azules y esos 30.000 indios nos hacen papilla, los 200, 300 soldados que venimos, que no creo que fueran tantos, porque los barquitos eran unas miniaturas y para meter caballos y era una bronca muy, muy importante. Entonces, pues digo, los aspectos del conocimiento pues van variando en el tiempo y, y el sujeto y el objeto, el objeto de percepción y el sujeto que percibe, pues van cambiando como afirmaba Heráclito. Pantarrey, todo corre, todo fluye y, y nadie se baña dos veces en el mismo río y ese mismo movimiento genera perfección, porque no son las mismas armas que había en el siglo XVI en Europa que las mismas armas que había en tiempo de los griegos y de los romanos, cuando muchos tenían una lanza, una espada y un escudo, cuando mucho yo creo, ¿no? Porque pues no existían la pólvora, no existían las balas, no existían los arcabuces, no existían los cañones. En tiempo de los romanos, de los griegos y de los egipcios no existían eso, ¿no? Era otro tipo de armamento. Ya en el siglo XVI, en el 1500, cuando llega Cortés a América y a México en particular, pues los nativos cuando mucho tenían el armamento tipo europeo de hace 10.000 años. Lanzas, arcos, flechas,
si usted quiere, muy similar a lo europeo, pero de hacía 10.000 años. Y pues eso los ponía en amplia desventaja. Y hizo que incluso los españoles tuvieran miedo y dijeron, no, pues 30.000 soldados aztecas nos mandan a la fregada y tenemos que hacer alianzas porque el rey de España nos mandó a que lleváramos la religión y a que lleváramos el conocimiento del rey Carlos V. Y nosotros pues tenemos que hacer méritos porque si no nos quitan esta encomienda de descubrir mares, océanos, tierras incógnitas, tierras con pueblos de oro y de plata. Entonces los españoles que llegaron con Cortés y Cortés mismo idearon un modo de crear superioridad militar al concepto que tenían los aztecas. Dijeron, bueno, solo somos muy pocos, pero si los ayudan los pueblos que son enemigos de los aztecas, podemos juntar un ejército comparable al de los aztecas y entonces sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque los aztecas no eran una perita en dulce. Incluso en la batalla de la Noche Triste, que los aztecas se fajaron los machos y querían correr a los españoles, los hicieron ver su suerte en la batalla de la Noche Triste. Y pues tuvieron que reforzarse nuevamente y juntar más aliados y les hicieron bola a los aztecas y pues los aztecas con tanta superstición, con tanto mito y con tanta cosa y con un deseo ya de perder, porque pues enfrentarse a armas más poderosas, animales como los caballos o los perros, pues los perros de pelea que traían los españoles, dicen que traían, pues era una situación bien difícil. Y pues dentro de todo lo que hemos dicho sobre la teoría del conocimiento, pues las cosas se van perfeccionando y el conocimiento mismo también se va perfeccionando. Hablábamos de Renato Descartes y su discurso del método, y como un filósofo que quiso descubrir un criterio de verdad y que encontró en sí mismo, en el pienso luego existo, cogito ergo sum, latino, porque escribía en latín. Eran tiempos en que las personas que escribían latín eran personas cultas. Y si pertenecías a una corte de reyes y no hablabas latín, pues eras un rey mediocre culturalmente. Por eso el Imperio Romano siempre criticó a Inglaterra como pueblo de agricultores y pueblos incultos, porque no hablaban latín. El filósofo que no hablaba latín era un cero a la izquierda, porque toda la cultura estaba en el mejor de los casos en lengua latina. Y todo el medievo, los santos padres y Santo Tomás y Carlomagno, y todos vivían en la continuidad del Imperio Romano, que la Iglesia Católica había sido reconocida, y todo el Imperio Romano se fue heredado al cristianismo por voluntad de los mismos emperadores romanos. Constantino,
pues porque vieron que para darle unidad al Imperio Romano era necesario que hubiera una ideología religiosa que los unificara y que los mantuviera en unidad. Y la única manera en que de que el medievo o principios de la Edad Media, la única manera fue de que el Imperio Romano conservara la unidad ideológica, cultural, arquitectónica, era reconociendo, había 50 millones de romanos en Europa, por decir algo, y los católicos o los cristianos eran 15 millones, pero con una fuerza espiritual muy portentosa, porque ya nadie creía en el politeísmo, y el monoteísmo cristiano pues se habían puesto porque estaban dispuestos incluso a morir por su fe. Estaban dispuestos a morir por su fe. Y 15 millones derrotaron a 50. Fíjense el poder de la fe y el poder de las cosas, pues de las cosas que hacen poder y que hacen mayoría. 15 millones de cristianos le volvieron a dar unidad al Imperio Romano. De no haber sido así, el Imperio Romano se hubiera fragmentado, se hubiera convertido en nada después de haber sido algo portentoso, algo grandioso en su literatura, en su arquitectura, en sus figuras políticas, en su poder científico. Se hubiera convertido en nada, se hubieran convertido, así como en la actualidad, pues podemos decir algo del pueblo, de la cultura egipcia, que fue tan poderosa, pero al no haber conservado unidad y haberse nutrido de algo importante culturalmente o religiosamente o espiritualmente, que pues quién se acuerda de los egipcios, nadie. Lo mismo de los persas, nadie. Entonces las cosas sencillas son las que se imponen con el transcurso del tiempo. Bueno, pues decíamos pues que en la modernidad, con Renato Descartes, se le da importancia a la imaginación para que en su discurso del método analiza la imaginación, y alguien que lo haga dudar al hombre de que la verdad existe, y encontró, como decíamos, la verdad en aquel principio que evidentemente se escribió en latín: cogito ergo sum, pienso luego existe. Pero eran los inicios de la modernidad, y posteriormente a Descartes, como figura portentosa de la filosofía, aparece Emmanuel Kant, y en 1770 escribe su tesis académica De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Formet Principis, en latín: idea y principios del mundo sensible y del mundo inteligible. Habla del mundo de los sentidos y del mundo de las ideas. Y de ahí para allá, síguele y cuélgale. Después aparece Guillermo Federico Hegel, que hace una clara distinción entre lo absoluto y lo relativo. Y luego un estudioso de Hegel al 100%, Carlos Marx. Pues son momentos que la misma evolución
va desarrollando para autoperfeccionarse. Y como decíamos al principio, pues los sentidos al principio de la historia pues no se cuestionaban. El que veía, veía, y aunque decía, pues el mundo estaba tan disperso que cualquier charlatán, sin ser veraz, sin ser apolítico, decía cosas que como eran verisímiles o muy semejantes a lo verdadero, pues la gente creía, porque pues se planteaban el más vale creerlo que averiguarlo. Lo que nos está diciendo ese señor, que se dice sabio, sofista y luego filósofo, pues más vale creerlo que averiguarlo, porque pues nosotros ni tenemos tiempo para encontrar la verdad sobre ese tema, y pues no, vivían sometidos a un monarca, a un rey, y así era por generaciones y por generaciones y por generaciones, y el poderoso se hacía más poderoso, y el esclavo se hacía más esclavo, con una esclavitud más refinada si se quiere, pero más esclavo, o con categorías de esclavo, porque había esclavos que podían llegar a ser hasta maestros, dicen. Pero bueno, son cuestiones de lógica, nociología y teoría del conocimiento, de epistemología. Todo eso cae dentro del área de teoría del conocimiento, y del conocimiento cada vez más apodíctico del hombre. El día que se inventen máquinas para ir al pasado, o el día que se inventen máquinas para ir al futuro, los enunciados de los hombres de esos tiempos, o de este tiempo, o del tiempo futuro, podrán hablar con más apodicticidad sobre los hechos pasados y sobre los hechos futuros. ¿Por qué? Porque lo vieron, porque estuvieron presentes, porque se esforzaron, porque para realizar su osadía, como le pasó a Cristóbal Colón, tuvieron que primero prepararse mucho, y ser unos héroes, o merecedores del mérito que tienen, porque se esforzaron, porque dicen en inglés, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y ellos le sudaron. Hernán Cortés, Cristóbal Colón, vaya a dudar si los príncipes aztecas no también, para someter a los pueblos circunstantes a Tenochtitlán, tuvieron que comerse las duras y las maduras. Y pues bueno, pues las cosas son como son, y pues mientras haya esa avidez por saber las cosas y por descubrirlas, por esclarecerlas, pues vamos por buen camino. Lo malo sería que nos quedáramos en un ostracismo que no se mueve ni para atrás ni para adelante, y que no ambicione a conocer las verdades tanto del pasado como del futuro. Y pues, aunque los científicos se han criticado, también dejan cosas buenas, como los que han descubierto las cuestiones anatómicas, biológicas, de enfermedades, de vacunas, que pueden ayudar mucho a la humanidad, pero que pues desgraciadamente muchos no dejan que se desarrollen otras cosas, porque pues de ahí están
de eso están consiguiendo, de eso se están haciendo ricos y pues ¿quién quiere dejar el negocio? El principal negocio que tienen los hombres es vivir del entorno. Y cuando descubren, a base de machetearle mucho, cuando descubren el secreto para sobrevivir, pues no lo quieren dejar tan fácilmente. El poder y el sobrevivir con comodidad hacen que se mantengan las formas antiguas, y con el poder de la evidencia de la ganancia de las nuevas tecnologías hace que estas nuevas tecnologías sean aceptadas y sean apreciadas porque producen mayor bienestar. Y la gente, mientras tenga bienestar, está feliz. No le importa gane quien gane en la contienda por el poder. Si la mayoría de la población es feliz y está contenta, pues no le importan los asegúnes y los bemoles y cosas así. Porque el hombre es práctico, eminentemente práctico. Y al hombre no le importa sacrificarse poquito con el no pain no gain. No le importa sacrificarse poquito si va a tener una buena ganancia y un bienestar mayor. Total que pues es importante la cuestión filosófica de la teoría del conocimiento y su desarrollo histórico. Desde gentes que no le daban importancia hasta gentes que decían que era muy importante, sobre todo la esencia de los valores humanos y de las virtudes. Hubo un tiempo en que eso se veía ridículo. La aceptación, tal vez, o la no aceptación, la aceptación de las virtudes se veía ridículo, tal vez, pero las gentes también se dieron cuenta que la virtud era también encontrar la virtud y la verdad en su esencia, también tiene un valor, porque la sociedad con 2.000 millones de personas pues necesita criterios de verdad que digan estamos luchando por un camino correcto para poder dirigir esta comunidad humana de 2.000 o 3.000 millones de personas, o 5.000 millones de personas, porque pues ¿quién va a contarla? ¿Quién va a llevar una contabilidad de la población del mundo? Y sin embargo se hace con aproximaciones y con probabilidades. Que qué bueno que existan esos intentos por contabilizar las cosas. Pero bueno, no vamos a recurrir a la estridencia de gritar ni de hacer cosas extraordinarias. Nuestras cosas, todos nuestros videos son tipo borrador, perfeccionables en lo que se refiere al video y al audio. Y esperemos que algún día
la fortuna nos favorezca y tengamos medios para aportar cosas mejores. Y que no nos cansemos, porque si se cansa uno también, en vez de ir para adelante en el progreso cultural, va uno para atrás. Si se cansa uno en el aspecto religioso, en vez de ir para adelante, va uno para atrás. Y eso pues es muy triste. Y es difícil de aceptar en gentes que piensan, porque las gentes positivas siempre van para adelante, para adelante, para adelante, no importan los obstáculos que existan. Y como digo, todos los videos que hacemos son de tipo borrador. Pues vamos a ver qué dice el futuro.